Era el inicio de la temporada de lluvias cuando Adrián regresó a San Gabriel, un pueblo diminuto y olvidado en las montañas de Costa Rica, tras años de vivir en la capital. La casa de su difunta abuela, una construcción antigua y apartada en lo alto de una colina cubierta de niebla, le fue heredada tras su muerte. Adrián no había planeado volver, ni siquiera para el funeral, pero algo inexplicable lo impulsó a aceptar la herencia. Quizás era nostalgia o tal vez culpa. Esa casa guardaba una parte importante de su infancia, aunque también recuerdos que había preferido enterrar. La primera noche en la casa fue una mezcla de extrañeza y familiaridad. El olor a madera húmeda y las habitaciones llenas de polvo parecían congeladas en el tiempo. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente, un aroma sutil, como a flores marchitas. Cuando llegó la medianoche, justo en medio de una ráfaga de viento, Adrián escuchó algo extraño, un susurro bajo, suave y persistente, que parecía provenir del bosque que rodeaba la casa. Primero lo ignoró pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces la voz se hizo más clara y lo llenó de un escalofrío profundo. Adrián. La voz arrastraba su nombre, como si le hablara desde muy lejos o desde un lugar que no pertenecía al mundo de los vivos. Inquieto, se levantó y recorrió la casa en busca de una explicación, revisando cada ventana y puerta. No encontró a nadie. De pie frente a la ventana de su habitación, miró hacia el bosque. La niebla densa y las sombras entre los árboles parecían moverse al compás de un viento invisible. Respiró hondo y decidió regresar a la cama, convencido de que no era más que el cansancio o un mal sueño. Pero, en el fondo, supo que algo estaba mal. Los días siguientes pasaron lentamente, y la voz regresaba cada noche, siempre a la misma hora. Al caer la medianoche, Adrián sentía la presencia del susurro, como si lo rodeara desde cada rincón oscuro de la casa. Intentaba ignorarlo, convencerse de que era solo su imaginación. Pero el susurro se hacía cada vez más insistente, cada vez más claro. Adrián. Llamaba como una súplica, una necesidad desesperada. La voz era profunda, casi familiar, y despertaba algo en su memoria, un eco de su infancia que no lograba descifrar. Decidido a entender qué ocurría, Adrián comenzó a preguntar a algunos de los vecinos mayores en el pueblo. Los ancianos lo miraban con recelo y se limitaban a murmurar sobre los secretos de la colina, mientras evitaban sus ojos. Sin embargo, una mujer llamada Rosalía, con cabello cano y manos temblorosas, le susurró algo al salir de la tienda. Esa voz no pertenece a este mundo. Nadie que la escuche queda igual. Sus palabras se quedaron clavadas en su mente, inquietándolo aún más. Esa noche, mientras la tormenta azotaba con fuerza y la lluvia golpeaba los vidrios, Adrián decidió que no permitiría que una voz lo intimidara. Tomó una linterna y abrió la puerta trasera que daba al bosque. El susurro parecía esperarlo, rodeándolo en la oscuridad, como si el bosque mismo lo llamara. «¿Quién eres?», gritó con una mezcla de rabia y temor. Un silencio denso cayó sobre el bosque, tan absoluto que su propia respiración le parecía ensordecedora. Y entonces, una voz profunda y áspera le respondió, como un eco que venía desde el corazón de la tierra. «Soy la verdad que has olvidado». Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Regresó a la casa y trató de sacudirse el terror. No podía dormir, y con la adrenalina aún corriendo en su cuerpo, comenzó a revisar cada rincón de la casa en busca de alguna explicación. En el ático encontró una caja llena de papeles viejos y algunas cartas amarillentas de su abuela. Las cartas mencionaban a su hermano menor, Santiago, a quien había perdido cuando era niño.
Adrián apenas recordaba a Santiago. Su memoria sobre él era fragmentada, como si alguien hubiese cubierto sus recuerdos con una niebla impenetrable. En las cartas, su abuela relataba cómo Santiago había desaparecido en el bosque una tarde, sin dejar rastro. La familia lo buscó durante días, y aunque algunos aseguraban haberlo visto brevemente entre los árboles, nunca lograron alcanzarlo. En una carta desgarradora, su abuela escribía: El bosque guarda lo que le pertenece, y yo he dejado que se lo lleve. De pronto, Adrián recordó algo. De niño, él también había escuchado aquella voz en el bosque. Una tarde, había seguido el susurro hasta perderse entre los árboles, y fue su abuela quien lo encontró y lo trajo de regreso, justo antes de que el sol cayera. Sintió un nudo en el estómago. No podía recordar el rostro de su hermano, pero ahora, cada vez que escuchaba la voz, sentía que algo de Santiago aún estaba ahí. Esa noche, en medio de una tormenta, Adrián decidió enfrentarse a la voz. Con la linterna en mano y el diario de su abuela, salió al bosque. La niebla era densa y la lluvia caía con tal intensidad que apenas podía ver a unos pasos de distancia. Sin embargo, la voz lo guiaba, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Finalmente, llegó a un claro. La linterna iluminó una figura pálida y difusa en medio de la niebla. Era Santiago, o al menos algo que se parecía a él. El rostro de su hermano era joven, pero sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada humano en ellos. Adrián sintió que sus piernas flaqueaban y la linterna casi se le escapó de las manos. Santiago alzó una mano y señaló hacia el bosque, sus ojos fijos en los de Adrián. Me quedé aquí, esperándote. La voz era débil, quebrada, pero llena de una tristeza abrumadora. Adrián intentó hablar, pero el miedo lo paralizaba, haciéndole sentir como un niño perdido. Santiago comenzó a caminar hacia él, rodeado de sombras que parecían surgir de la tierra misma. El bosque se oscureció aún más, y Adrián sintió que una fuerza invisible lo arrastraba hacia su hermano perdido. La voz de Santiago se volvió un lamento desesperado. No puedo irme hasta que alguien me saque de aquí. Ayúdame, hermano. Adrián no supo si fue el miedo o la culpa, pero dio un paso hacia él, tendiendo la mano. En ese instante, una ráfaga de oscuridad, como un remolino de sombras, envolvió a Adrián. Sintió que el aire se le escapaba y una presión fría lo envolvió. Todo a su alrededor se oscureció, y lo último que vio fueron los ojos de Santiago, llenos de angustia y de un vacío inexplicable. Adrián despertó al amanecer, tirado en el borde del bosque, solo y cubierto de barro y hojas. Se sentía vacío, con el cuerpo entumecido, como si hubiera dejado una parte de sí mismo en aquel claro. Caminó de regreso a la casa en un estado de aturdimiento, incapaz de recordar claramente lo que había sucedido. Esa noche los vecinos comenzaron a notar algo extraño. A través de la ventana de la casa en la colina, se veía la silueta de un niño que miraba hacia el bosque, y algunos decían escuchar un susurro en el viento que descendía desde la colina, un eco de su propio nombre, llamándolos a adentrarse en la oscuridad del bosque.